Camilo García es un refugiado en Suecia, exmiembro del Partido Comunista Colombiano, perseguido por quienes creía sus propios amigos. Según sus denuncias, sus copartidarios comunistas, aliados con asesinos a inicios de los 90, planearon su muerte desde un comité estalinista que se dedicaba a la persecución de personas incómodas o miembros del partido que criticaran la violencia ejercida por las FARC en el país. Camilo tenía razones para temer. Danely Salas, esposa de Jorge Enrique Botero, periodista de las FARC y del régimen chavista, fue ejecutada por el mismo comité clandestino con la aceptación de su esposo, leal a la guerrilla y a la causa que ahí defendían. Ella se convirtió, en las palabras de Camilo García, en la mayor muestra de sevicia en la que operaba el infame comité, que cubrió su actuar presentándola como víctima del Estado. ¿Quiénes podrían estar dispuestos a cometer tan atroz crimen? ¿Cómo una persona puede acabar con la vida de sus familiares y amigos en nombre de una ideología? El heredero. Una herencia maldita. Era desde los años 60, cuando Manuel Cepeda y su esposa Yira Castro viajaban a Cuba para las reuniones del Partido Comunista Internacional. En este matrimonio, ambos eran fichas idóneas para ejecutar el nefasto plan que acabaría con la vida de más de 122,000 personas en Colombia. Desde su juventud en la ciudad de Popayán, Manuel había recurrido a las banderas revolucionarias como mecanismo para ocultar su incompetencia académica. Su nombre aún no sembraba terror para los habitantes del Pacífico colombiano, pero era ahí, junto a Fidel Castro y otros infames camaradas revolucionarios, que se orquestaba la toma del continente americano mediante la terrible doctrina de todas las formas de lucha, promovida por la extinta Unión Soviética. Yira fue criada por su padre, Gustavo Castro, quien promovía la doctrina de odio y a quien la locura lo llevó sus últimos días a permanecer en un asilo para controlar sus brotes de violencia. En su hogar, la doctrina comunista se seguía con devoción religiosa, y para ese momento, la Unión Soviética financiaba el adoctrinamiento internacional mediante células clandestinas con el fin de expandir su poder, por lo que su familia gozaría de prebendas, viajes y educación en el exterior, a cambio de organizar la toma cultural, educativa y armada del país, asegurando los intereses políticos del régimen soviético. De los jueces policías secretos, de los jueces sin rostro policías, de los testigos comprados y pagados, esa no es justicia y esa no me merece el más mínimo respeto, porque es una justicia urdida por sectores del ejército, ultraderechistas, anticomunistas a morir, y naturalmente que en esa justicia yo no creo. En el marco de la violación de derechos humanos, tienen que renunciar a métodos que han utilizado para perseguir a sus contradictores. Tienen que desmontar sus propias estructuras que atentan contra la democracia, la parapolítica, la paraeconomía y los grupos paramilitares, por supuesto. Manuel y Yira criaron a sus hijos en abandono mientras se encargaban de la organización de guerrillas, una cortina política que protegería su operación clandestina y comités de sicariato como aquellos que amenazaron a Camilo García. Ahí creció el heredero. Luego de que apenas a los 13 años hubiera vivido en la Checoslovaquia soviética, la Cuba castrista e hiciera parte de las Juventudes Comunistas Colombianas, JUCO, fue enviado a Bulgaria, donde estudió filosofía en la Universidad de San Clemente de Ohrid, en Sofía. Como otros líderes comunistas, absorbió su doctrina férrea en instituciones ortodoxas marxistas-leninistas que desde Europa, y contextos que promueven la lucha armada política y la eliminación del enemigo a cualquier costo, dieron vida a los frentes armados, culturales y jurídicos para la toma del Estado democrático colombiano.
al igual que Rodrigo Londoño Echeverry, alias Timochenko, quien estudió medicina en la Universidad Patricio Lumumba, en Moscú, alias Iván Márquez, su padrino político y gran amigo, quien estudió Derecho en la Unión Soviética y hoy delinque protegido por el chavismo desde Venezuela. Jairo González Mora, alias Byron Yepes, que se formó en Ingeniería Electrónica en la Escuela Superior Técnica de Brno, en Checoslovaquia. Jacobo Arenas, el gran ideólogo de las FARC, que pasó por la Escuela Superior del Partido en Moscú, donde recibió formación política directa del Partido Comunista de la Unión Soviética. O que Manuel Vázquez Castaño, del ELN, quien absorbió el comunismo en Hungría y en Checoslovaquia. El heredero se convirtió en un individuo frío, carente de empatía, obsesionado con imponer su visión a cualquier precio y determinado a llevar a cabo un plan de dominancia global que trajo repercusiones nefastas en Colombia. Adoctrinados, los soldados de la ideología comunista y revolucionaria se reencontraban en la infame Casa Verde, una histórica propiedad ubicada en La Uribe, Meta, donde Manuel Marulanda y el secretariado fundaron las FARC antes del mito de Marquetalia. Ahí también llegaron personajes como Carlos Leder, quien brindaba con whisky junto a Jacobo Arenas mientras planeaban narcotráfico y asesinatos, las tomas guerrilleras a poblaciones desprotegidas, las extorsiones, los secuestros y las movidas de narcotráfico en la que todos participaban. Fue ahí mismo donde algunos de los crímenes, que hoy ondean como banderas en las marchas de izquierda, fueron tejidos con sangre de sus propios camaradas, borrándolos del mapa cuando dejaban de ser convenientes para sus planes. Pues no es coincidencia que solo los más leales miembros de las células comunistas y aquellos que comulgan con la violencia como medio hayan sobrevivido a las épocas de purga. Ellos mismos se volvieron contra cualquier camarada que se desligara del actuar criminal y si eran amigos, se convertían en presas fáciles para silenciar sus críticas. Era en ese universo clandestino donde Manuel Cepeda, jefe de una célula revolucionaria que promovía la doctrina de todas las formas de lucha, era un puente clave que unía la operación política a su brazo armado conformado por las guerrillas, puente que le legaría a Iván en su regreso en 1987 y que le serviría para consolidar su ascenso. Las FARC no son ninguna dependencia del Partido Comunista, ni son ningún apéndice, eso es simplemente una fábula. Yo no busco, y mi anhelo no es que haya un enfrentamiento entre el pueblo colombiano. Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz. Cuando Pablo Escobar y el M-19 decidieron incendiar el Palacio de Justicia con sus miembros aún dentro, iniciaron una guerra judicial en contra de los militares con múltiples réditos. Mientras los autores intelectuales de la barbarie evaden mediante negociaciones las condenas de sus crímenes, el Estado, atado a los conductos básicos que imponen las leyes internacionales, ha asumido la mayor carga de la culpa. Desde su llegada de Bulgaria, e incluso usando la muerte de su padre como arma contra el Estado, Iván Cepeda ha crecido como una pieza clave en la carrera de denuncias selectivas contra el país, en la que los derechos humanos se han desdibujado para consolidar la narrativa que fomenta la criminalidad. El nefasto mito de que las guerrillas nacieron por causa de un Estado opresor, la desviación de la atención para minimizar la crueldad de sus crímenes, la comunión con grupos de muerte internacionales como Hamás, la retórica de la violencia como camino válido para imponer ideas. Todas hacen parte de una máscara de impunidad construida. No es por otra razón que el sucesor del apellido bajo el que las FARC fundó el Frente, Manuel Cepeda Vargas, el mismo año que fue dado de baja,
no haya señalado el nombre de su propio padre, cuando ha sido usado para bautizar una banda criminal perpetradora de actos repudiables como la toma de Anchicayá en agosto de 1999, el carrobomba en el Palacio de Justicia de Cali en septiembre de 2008 y los múltiples ataques a las sedes de RCN y el comando de la policía en esa misma ciudad. Y por lo tanto, esto puede sonar un poco frío de mi parte. Cuando asesinaron a mi padre, yo ya sabía cómo debía actuar y qué debía decir. Mi papá había denunciado con insistencia desde el año pasado que era víctima del Partido Comunista y la Unión Patriótica de un plan que se llama Plan Golpe de Gracia, que estaba de alguna manera diseñado desde la alta cúpula militar. Por más de 60 años, Colombia ha sido víctima de las FARC. Al menos 122.000 muertos, 29.000 desaparecidos, 20.000 secuestrados y más de 18.677 niños reclutados y violentados, ha dejado como saldo su asedio contra el país. Consciente del repudio social que causa la imagen de las guerrillas y el rastro de terror sembrado a su paso, el matrimonio comunista entre narcotráfico y política clandestina ha optado por la desviación de la atención y el revisionismo histórico, que ha maquillado páginas enteras de la historia de Colombia. Dentro de la batalla mediática, Iván Cepeda sabe que la condena de esos crímenes podría significar cavar su propia tumba. No solo porque los principales cabecillas del frente Manuel Cepeda Vargas serían los sanguinarios Winnie y JJ, veteranos criminales que han probado su sevicia en actos como el secuestro a los 12 diputados del Valle del Cauca en 2002, sino también por ser miembro de comités con el poder y la experiencia para desaparecer personas incómodas, donde de primera mano se evidencia que en la red que une todas las formas de lucha no ha importado la ideología ni el compromiso a la hora de realizar ejecuciones dictadas por la sed de poder. Este es un modus operandi que han emprendido ya otras células comunistas. Así fue como pasó con la UP, que se hizo incómoda mientras sobreviviera para los que aún sostenían las armas, pero que su asesinato selectivo, aunque proviniera de fuego amigo, era una excusa para seguir avivando el asedio armado. Pero fundamentalmente Bernardo Jaramillo, un abogado que había hecho su experiencia en la zona de Urabá, que venía con un discurso renovador y muchos creímos que era la figura que iba realmente a cambiar la historia, y así hubiese sido si no se produce su asesinato. El señor Bernardo Jaramillo, por segunda vez traidor al movimiento revolucionario, cuando se fue de aquí y ahora que le hizo un daño muy grande al EPL. Bernardo Jaramillo es el compañero llamado Raúl, aquel que llamaban el dengue, que desertó del Quinto Frente llevándose 14 guerrilleros, 14 fusiles, 8,5 millones de pesos y unos papeles muy importantes de negocios que tenía el Quinto Frente. Y el Quinto Frente, al mando del compañero Nariño, estuvo durante un año persiguiéndolo, no para premiarle su actitud, sino para otra cosa, y gracias a las piernas, porque le rinde correr mucho, Nariño no pudo cumplir su tarea. Entonces, por ejemplo, los dirigentes del M-19, ¿qué? Carlos Pizarro no fue desertor de la FARC, Álvaro Fayad no fue desertor de la FARC, bueno, y otros que da un poco de dolor porque por fin a última hora tuvieron posiciones muy buenas y muy unitarias y cosas de eso. Pero la mayoría de la dirigencia del M-19 fueron desertores de FARC. En ese caso, no había un acuerdo de desmovilización
y los miembros que optaron por un camino lejos de las armas fueron eliminados uno a uno con el silencio y la complicidad de las FARC, quienes protegieron siempre la mentira que les permitiera continuar su actuar criminal, atribuyendo esas muertes al Estado antes que proteger la vida de quienes defendían su retorcida visión política. Así sucedió con García, quien redactó un artículo en contra de los métodos del brazo armado del comunismo liderado por las FARC. El heredero no es una persona que acepte la controversia, y aunque compartiera una visión política con García, dudar de los métodos sangrientos que han utilizado para hacerse del poder lo convertía en enemigo y en una persona incómoda. Así se dio el camino a su exilio. Perseguido por aquellos que promueven su represión disfrazada de política, pero cuyo actuar condenó al país entero a la violencia y a la deformación de la ética nacional, en un esquema donde las guerrillas estalinistas como las FARC y el ELN cubano y maoísta hacían parte de la estrategia bélica y armada, mientras Cepeda operaba la estrategia pública para lavar las aberraciones de sus camaradas y preparar el terreno para la toma del país. Cuando el 4 de febrero de 2008 se organizó la marcha más grande que ha visto Colombia en contra del accionar de las FARC, 5 millones de colombianos dijeron no al secuestro perpetrado por el grupo criminal. No hubo violencia en las calles, ni civiles o policías heridos, ni comercios destruidos. Era el grito silencioso de un país hastiado de la narcoguerrilla y un duro golpe a su imagen pública. Ellos lo sabían, y Cepeda, como miembro del brazo político y jurídico de aquella organización, tenía la tarea de minimizar el golpe. Asesinado con misil Raúl Reyes en territorio ecuatoriano. La prensa de la oligarquía lo recoge de otra manera. La oligarquía colombiana dice que fue un combate. No fue ningún combate, fue un cobarde asesinato. Un cobarde asesinato de este comandante revolucionario que fue Raúl Reyes, acusándolo de ser, narcotraficante, de ser el jefe de una poderosa red de narcotraficantes, acusándolo de delitos, incluso de violación de niñas. En marzo de 2008, cuando cayó abatido Raúl Reyes en un campo cocalero en la frontera con Ecuador, fueron incautados sus computadores con pruebas de la estrategia mediática con la que ha operado las FARC por décadas. En ellos aparecía el nombre de Iván Cepeda, junto al de múltiples políticos como Piedad Córdoba, Gloria Inés Ramírez y Wilson Borja, y de periodistas como Carlos Lozano, quienes sirvieron de brazo político y mediático de la narcoguerrilla. El mismo año en que Colombia se levantaba contra las FARC en las calles, la función de Cepeda, de acuerdo con la información avalada por la Interpol, consistía en organizar una segunda marcha que restara protagonismo a la que se manifestaba contra sus camaradas, con el objetivo de redirigir la atención hacia otros actores del conflicto. Esta es su jugada favorita en el manual. Para 2016, ese discurso terminaría por enmascarar con su falsa retórica las atrocidades cometidas por los asesinos con los que posó abrazado ante el país. Con engaños, quisieron borrarle a Colombia el recuerdo de Bojayá, de Mitú, de secuestrados que duraron décadas en la selva, de niños con infancia destruida portando fusiles y de cientos de otros crímenes atroces. La comisión de expertos de Interpol concluyó que la información de los equipos no fue modificada, alterada, adicionada o borrada. Así lo afirmó este jueves el secretario general de la Interpol, Organización Internacional de Policía Criminal, Ronald Kenneth Noble, en conferencia de prensa realizada en la Cancillería colombiana.
Estoy actualmente en mi segundo periodo como secretario general de Interpol y durante mi periodo de visita a 116 países me he reunido con jefes de policía en todo el mundo, de manera que cuando digo que la gente de Colombia tiene razón de estar orgullosa de la manera en que su policía manejó la evidencia incautada del campamento FARC el 1 de marzo de 2008, mi declaración se basa en una experiencia significativa de prácticas policiales alrededor del mundo. Si los camaradas Marulanda y Jacobo tomaron la decisión política de organizar este ejército guerrillero, es porque hay causas que justifican la existencia de esta guerrilla. Mi padre y los miembros de la Unión Patriótica no eran unos emisarios civiles de la violencia, sino que precisamente eran los que luchaban por la paz. Hombres y mujeres que integramos este ejército, lo hacemos porque no tuvimos otra oportunidad, no porque seamos violentos. Somos los más pacíficos, los más humildes, los más sencillos, pero no nos han puesto cuidado. Quieren la paz de los arrodillados y esa no es con nosotros. Juan Manuel Santos, buscando un Nobel, pasó por encima de los casi 6,5 millones de votantes que se opusieron a un proceso de paz que debilitaba el Estado de Derecho y que negoció la ley y la Constitución para lavar un prontuario construido por décadas. En una mesa que reunía a 29 criminales, que juntos sumaban más de 1000 años de cárcel en delitos, el país vio con desconsuelo cómo se les otorgó una voz permanente en el Congreso. ¿Cómo nadie logró detenerlo? ¿Cómo se hizo tan grande esa cortina? En la lucha del comunismo por derrotar a la democracia, este sería el arma que le daría la victoria en 2022 con la toma del poder por medio de la violencia de una coalición del M-19, las FARC, el ELN y la corrupción política organizada de Colombia en cabeza de Gustavo Petro, otro militante de la doctrina de someter al Estado y a la democracia usando el salvajismo de los grupos criminales. Es cuanto menos triste ver que la unión de todas las formas de lucha hoy rinda frutos electorales luego de tanta sangre que se ha derramado en el país. El aparato jurídico montado por Iván Cepeda y la violencia alimentada por la coca les ha permitido pisotear la Constitución y poco a poco ir borrando la memoria colectiva. Apoyados en la Constitución y en la ley que juré cumplir como presidente de Colombia, y con la confianza irrestricta en la capacidad de reconciliación de los colombianos, he tomado esta noche la decisión de ordenar el despeje por parte de la fuerza pública en los municipios de La Uribe, Mesetas, Macarena, Vistahermosa del departamento del Meta y de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá. Los procesos de paz han sido el ingrediente fundamental de la lucha por una transformación histórica en Colombia y han ganado incluso hasta la posibilidad de convertirse en gobierno, como ha ocurrido después del 2022 con el gobierno que preside Gustavo Petro. También hay otras mesas de diálogo y otros procesos de paz, por ejemplo de paz urbana, y que constituyen una apuesta muy importante. Hoy, los crímenes de ese aberrante matrimonio están siendo lavados y perfumados, sus prontuarios tachados y los libros de historia olvidados. Todo materializado mediante la retórica de la falsa paz que llegó a Colombia, firmada en la cúspide de la pesadilla comunista en América Latina, La Habana. Año tras año, los autores de brutales crímenes son obviados de responsabilidad por grupos y colectivos de abogados financiados para defender un artificial victimismo que contribuya a exaltar a la insurgencia, mientras elimina todo aquello que incomode su retórica. La búsqueda por el control total de Colombia, financiada por el fácil y abundante dinero del narcotráfico, se consolidó como el santo grial de la izquierda criminal. De ahí que los intereses de oscuros personajes como el heredero tengan como tarea custodiar la mina de oro que le sigue permitiendo su agresiva expansión en la región, corrompiendo y pudriendo todo a su paso para sentar las bases de un régimen atroz que imponga la miseria y la muerte entre las naciones, mientras su casta criminal
se posiciona en la cúspide de la pirámide del poder. Sí, con los bandidos hay que dialogar, porque es la única manera de salir adelante en este país. Ojalá gane Cepeda, el compañero Cepeda. Ojalá que las hojas de coca no toquen más la tierra colombiana. Para que ya no puedan lucrarte nunca más. Ojalá la miseria se vaya con tu odio y el nefasto gobierno de difuntos y bombas. Puerca, porque ahí sí nos vamos a apretar otros 4 años nosotros. Ojalá que no toques el poder ni en canciones. Cuando la guerrilla descubrió que la cocaína era más rentable que los impuestos revolucionarios, no dudaron ni un segundo en meterse al negocio. El fortín castrista ha carecido de capacidad para financiar la dominancia hegemónica a la que aspira la doctrina comunista en el resto de Latinoamérica. Y en Colombia, el brazo armado formado para derrocar la democracia necesitaba fusiles, morteros y dinero, en cantidades que el secuestro, la extorsión y el robo ya no alcanzaban. Los cabecillas guerrilleros sabían esto y no dudaron en abrazar la cocaína, que se presentó como la gallina de los huevos de oro, con la que moldearían naciones enteras. La alianza con los carteles de droga no fue un pacto oportunista, fue una decisión estratégica, fría y calculada. Mientras los narcos vivían como reyes en las ciudades, las FARC y el ELN se sentían menos poderosos en la selva. Poco a poco se pactaron reuniones entre capos del narcotráfico y cabecillas guerrilleros, donde la protección de cultivos, laboratorios clandestinos, corredores de exportación y control territorial se daba a cambio de dinero en efectivo y armas, sellando un matrimonio siniestro y duradero que convirtió a la guerrilla en socia privilegiada del narcotráfico, mientras fungía como sicaria del Partido Comunista. En el corazón de la camarilla intransigente estaba Manuel Cepeda Vargas, padre del heredero. Él era uno de los líderes más radicales, fiel a una línea dura que jamás perdonó la disidencia y que operaba como el cerebro político de las FARC. Esa misma maquinaria fue usada para eliminar figuras como José Cardona Hoyos, miembro del Comité Ejecutivo, quien cometió el error capital de oponerse radicalmente al nexo entre armas y política. Cardona denunció que hacer política con fusiles traería una espiral de muerte que terminaría devorando a los propios comunistas. Advirtió que en un país con el recuerdo fresco de la violencia, asesinar rivales políticos solo reiniciaría otra ronda de exterminios, por lo que formó su propio movimiento y publicó el libro Ruptura, una camarilla corroe al Partido Comunista. Esa postura ganaría su expulsión del partido como traidor, un título que equivale a sentencia de muerte, que sería ejecutada tan solo 2 días después de que el libro saliera a la venta. Sin embargo, la predicción de Cardona también se cumplió sobre el propio Manuel Cepeda, asesinado a tiros el 9 de agosto de 1994 por sicarios comandados por Carlos Castaño,
en medio de una vendetta entre grupos criminales que polarizaron y ahondaron aún más la violencia en el país, bajo la premisa de que las armas eran la manera más efectiva para imponer su sanguinaria ideología. El heredero, una herencia maldita. Las FARC no han sido un grupo independiente. Son la expresión armada de un disfraz político que ha sido heredado no solo en apellido, sino en la misión criminal de continuar ese hostigamiento terrorista bajo la ideología de todas las formas de lucha, donde se mezclan la política armada, judicial, educativa y mediática para aniquilar al rival. Iván Cepeda, el heredero, reconfiguró el plan de asedio. Entendió, mejor que nadie, que la justicia podía ser una trinchera mucho más eficaz y letal que cualquier fusil, y descubrió su fórmula en el lugar más personal posible: el primer juicio internacional contra el Estado por el fuego cruzado entre grupos al margen de la ley en el que cayó su padre. El caso se convirtió en el origen de todo. Aprendió que las cortes podían ser centro de operaciones, las víctimas banderas y la memoria histórica un instrumento letal para deslegitimar al ejército y lavar la imagen de las FARC. San Vicente del Caguán, la zona de distensión del 99 y los acuerdos de La Habana en Cuba fueron estaciones clave de ese camino. Mientras Juan Manuel Santos compraba un Nobel, la cúpula de las FARC recibía impunidad y curules. El heredero consolidaba poder político, micrófonos y el relato que necesitaba para seguir avanzando. Y aunque Colombia rechazó la impunidad en el plebiscito, los acuerdos se impusieron por la vía judicial y política. Santos tuvo su medalla, los cabecillas, salarios de congresistas e Iván Cepeda, el escenario perfecto para continuar la maquiavélica obra que su padre, Manuel Cepeda, había iniciado décadas atrás. Quizás. Chávez es el arquitecto de un nuevo orden en nuestro continente, de una integración profunda de nuestros pueblos, de nuestras historias, de nuestra cultura. Y creo que será recordado siempre y por siempre. Colombianos, cesó la horrible noche. Cesó la horrible noche de la violencia que nos ha cubierto con su sombra por más de medio siglo. Junto a la mano blanda que presentaba el gobierno colombiano, la dictadura chavista se convirtió en refugio, retaguardia y centro de operaciones. El heredero nunca ocultó su devoción por Chávez, a quien llamó arquitecto de un nuevo orden continental, y elevó a categoría de héroe. Hasta hace poco defendió con ferocidad a Nicolás Maduro y al narcorrégimen venezolano, incluso mientras Venezuela se hundía en dictadura, represión, narcotráfico y miseria. Su apego no es solo ideológico, es estratégico. Venezuela es el santuario de sus aliados armados y el cumplimiento vivo de la macabra pesadilla continental que su padre, Manuel Cepeda, ayudó a forjar. Allí, bajo la protección del narcoestado, un nuevo bloque de las FARC, liderado por Iván Márquez y el ELN, encontraron campamentos, corredores y cobertura total, mientras el heredero tejía en Colombia el relato político que justificaba los crímenes, blindaba a sus aliados y preparaba el terreno para la siguiente fase de la ofensiva, el asedio judicial. Con Bolívar galán ya volvió a cabalgar, no más llanto y dolor de la patria. El reclutamiento de niños, niñas y adolescentes nunca debió de ocurrir. Somos pueblo que va tras de la libertad,
construyendo la senda de paz, guerrilleros de las FARC. Reconozco, además, que ocurrieron hechos de violencia sexual. Con el pueblo a triunfar, por la patria, la tierra y al el interior pan, de la organización. Guerrilleros de las FARC. Y prácticas como los abortos forzados y otras conductas. A la voz de la unidad, alcanzar la libertad. Afectaron gravemente la vida, la dignidad. Con más de 20 organizaciones, la Fundación Manuel Cepeda, la Fundación Gira Castro, el Movice y especialmente el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Cajar, su arma jurídica más poderosa, el heredero creó una secta de togas y discursos. Cajar se ha especializado en la fabricación de falsos testigos, la construcción de falsas masacres y demandas multimillonarias contra el Estado con una estrategia clara: poner al pueblo en contra de las instituciones de defensa y lucrarse con indemnizaciones millonarias pagadas por todos los colombianos. Más de 300.000 millones de pesos y posiblemente hasta 800.000 han salido de las arcas de los colombianos para financiar esta operación judicial, un desfalco que lleva la perversidad y ruindad de su padre. Un ejemplo emblemático de esta manipulación es la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997 en el Meta, donde fueron asesinadas 49 personas. Durante años, esta masacre fue atribuida a los paramilitares de las AUC en presunta colaboración con miembros del ejército, entre ellos el general Rito Alejo del Río. La narrativa fue impulsada con fuerza por Cajar y otros organismos afines, lo que llevó en 2005 a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenara al Estado colombiano por supuesta ineficacia frente a las alianzas paramilitares. Sin embargo, la mentira comenzó a derrumbarse años después. En una diligencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el guerrillero Eli Mendoza, alias Martín Sombra, uno de los carceleros más temidos de las FARC, confesó públicamente ser el autor material de la masacre. Están acusando, ¿no? Que él fue el de la masacre en Mapiripán y Lito del Río no fue. Fue una tropa mía que se llamó Marco Aurelio Buendías. Entonces nosotros acostumbrábamos a hacer las embarradas y achacárselos a los otros. Ustedes a mí me tienen aquí dentro de la espada y la pared y yo estoy dispuesto a esclarecer todo. Pero ellos que ayudaron fueron compinches. Compinches quiere decir amigo de fechorías. Ellos pertenecían, ahí está Mauricio Jaramillo, ahí está Londoño, ahí está Pastor Alape, ahí está una cantidad de crímenes, de fusilamientos. Solíamos cometer atrocidades y echarles la culpa a otros, afirmó sin rodeos. Esta revelación demuestra cómo las FARC cometían crímenes atroces y luego los atribuían sistemáticamente al Estado y a los paramilitares para generar rechazo popular y así tener con qué justificar las engañosas y multimillonarias demandas interpuestas por su brazo judicial. No es un secreto para nadie el ingreso de los menores de edad, chinos de 13, 14 años. Cada vez que visito una región del país, busco que ciudadanos me digan por qué votaron no. Y solo necesitamos que la fuerza pública permanezca quieta, que asuma una actitud muy prudente. La verdad es que el acuerdo exige que las FARC reparen a las víctimas. Y las mismas FARC anunciaron que lo harán con sus bienes que van a declarar. La FARC no tiene dinero. Se dice que tenemos cuentas bancarias, que tenemos mucho dinero en paraísos fiscales. Pero es que nosotros no tenemos. Producto de una campaña mediática se piensa que la FARC tiene mucho dinero. Polo Democrático, Alianza Verde, ASI, MAIS apoyaron decididamente un nuevo acuerdo ya y me pidieron que no deje que
que este proceso se detenga. Nosotros creemos que la mejor manera de refrendar los acuerdos es la Asamblea Nacional Constituyente. Explíqueme, por favor, a qué se refiere con el entrenamiento de los caníbales. Ese lo vamos a fusilar porque se muere. Usted tiene que quitarle un pedazo de nalga y comérselo. Por si en el transcurso del viaje no encuentra sino para ir un gordo, una gorda, se mete el cuchillo y se come su pedazo de carne, sí. Hemos aprobado la justicia restaurativa, la justicia reparadora, y hemos dejado atrás modelos de justicia como la punitiva, que son del medioevo. Ahora lo moderno es esto. El acuerdo de paz de 2016 ha sido una lección importante que se estudia en muchas partes como proceso de paz. El heredero, junto a su compañera sentimental Pilar Rueda, actual asesora en la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en temas de violencia sexual y enfoque de género, y al magistrado César Reyes de la Corte Suprema de Justicia, ha orquestado algunos de los procesos judiciales más escandalosos contra sus adversarios políticos. Mientras Pilar Rueda protege en la JEP la narrativa favorable a las FARC en casos como el de Jesús Santrich, el heredero impulsa desde el Congreso y los medios la persecución implacable contra los enemigos de las FARC con una estrategia aprendida junto a Piedad Córdoba, basada en recolección y fabricación de testimonios en Colombia y Estados Unidos contra sus enemigos políticos a cambio de prebendas, que difunde en el suelo fértil arado por FECODE durante décadas. En el Sindicato de Maestros, fundado en 1959, el Partido Comunista Colombiano y otras corrientes radicales encontraron un espacio clave de representación e influencia social que, con cerca de 270.000 afiliados, se convirtió en uno de los directorios políticos más grandes e influyentes de América Latina. Desde la década de 1970, militantes de ese grupo y de la Juventud Comunista, JUCO, comenzaron a ganar protagonismo en las bases y directivas del magisterio, que, aunado a una fuerte presencia histórica en cuadros directivos dentro de la CUT, han facilitado que FECODE y el Partido Comunista coincidan de manera sistemática en la planeación de paros nacionales, movilizaciones y pliegos de peticiones, mientras los docentes afiliados utilizan las aulas públicas para el adoctrinamiento ideológico afín a las tesis del comunismo y de la izquierda radical. Esta relación histórica, ideológica y de cohabitación política dentro del movimiento ha hecho que generaciones de educadores públicos insistan y adoctrinen a sus estudiantes para que en 2026 voten por Cepeda, tal como lo hicieron con Petro en 2022, e incluso financiando su campaña con dinero por fuera de las cuentas oficiales. Esto es para llegar con miras al 2022 y seguir mucho más allá, para derrotar al centro democrático, para derrotar la ultraderecha y llegar al poder en el 2022. Eso es de largo aliento. Entonces tenemos que cambiar la táctica. Que vivan los estudiantes que asesinan policías. Arriba los libros y las papas bomba, los machetes y la erudición. Que vivan las molotov, los puñales y la libertad. Que vivan los narcos, las FARC, la marihuana y la literatura. Adoramos las vacunas, el secuestro y Carlos Marx, los niños de Palestina, la cocaína y el monococoy. No aportamos nada a nadie porque nuestro legado es la revolución. Las consecuencias del discurso comunista que FECODE prolifera se observaron durante el mal llamado estallido social de 2021 y la conformación de la Primera Línea, un grupo de milicianos urbanos cuya violencia, bloqueos, ataques a estaciones de policía, incendio de comercios y la destrucción del transporte
fueron legitimados por el heredero ante la opinión pública. Durante las manifestaciones, Cepeda acusaba al Estado de represión mientras omitía deliberadamente los crímenes cometidos por las células que desmandaban el terrorismo en las ciudades. Es un hecho comprobado que esta operación fue cuidadosamente organizada y financiada por el ELN, las FARC y capos del narcotráfico, quienes aprovecharon la pandemia para simular un descontento popular y desestabilizar al gobierno del presidente Iván Duque, y en donde la primera línea fue el brazo visible de esa ofensiva guerrillera, tomando ciudades enteras, asesinando civiles inocentes y policías, y generando un caos generalizado que prácticamente ató de manos al Ejecutivo. Con la llegada de Gustavo Petro al poder, su estructura hoy se ha visto reforzada. El brazo político opera bajo el paraguas del pacto histórico que conforman el diluido partido de las FARC o comunes, el Partido Comunista Colombiano, el Polo Democrático, la Alianza Verde, Colombia Humana y la Unión Patriótica, que siguen fieles a la misma doctrina nefasta. El brazo armado lo constituyen los grupos que se hacen llamar disidencias de las FARC, pero que nunca dejaron de ser una narcoguerrilla terrorista, junto al ELN y bandas criminales que el gobierno actual ha dejado deliberadamente en libertad. Cuentan además con organizaciones campesinas e indígenas, como la Minga y el CRIC, alimentadas con contratos multimillonarios para sus caciques, que sirven como estructuras paramilitares que engrosan manifestaciones, bloquean ciudades enteras, intimidan a la ciudadanía e imponen agendas por la fuerza. De esta manera, tras la cortina de los derechos humanos, ONGs, jueces, medios y millones de dólares en cooperación internacional, opera con precisión quirúrgica la sevicia de Cepeda contra Colombia. Hay muchos que merecieran estar en la cárcel y que gozan del poder en Colombia. Iván, gracias por existir. Buscar la paz, trabajar por la paz, hacer diálogos de paz, no es un crimen en Colombia. Es de los imprescindibles. Su tenacidad y su ejemplo en la búsqueda de la paz de Colombia ha sido un acicate y un estímulo para quienes estamos en esta brega por la paz. Ni es un delito, ni puede ser tenido como una actividad que genere vergüenza o culpa, no, es un deber constitucional. No te amilanes, estamos contigo. El heredero ha elegido consciente y de forma constante el camino que Cardona Hoyos rechazó y que su padre, Manuel Cepeda Vargas, abrazó hasta las últimas consecuencias, al servicio de un único objetivo final: la toma total del poder, degradando la justicia al nivel de un vulgar matón a sueldo, para obtener venganza personal y explotar electoralmente el dolor ajeno, continuando con toga y micrófono el asedio que su progenitor comenzó con retórica incendiaria y fusiles. Detrás de esta maquinaria hay un hombre marcado por la obsesión y el resentimiento: Iván Cepeda. Es la encarnación viva del comunismo ortodoxo, de una huella imborrable como un trauma que ha arrastrado de por vida bajo esa doctrina férrea que absorbió en Bulgaria, Cuba y las juventudes comunistas. Obsesivo con la figura de su padre, Manuel Cepeda Vargas, de quien heredó su compulsión por lograr el sometimiento del Estado a través de las armas, hoy sigue usando su final violento como excusa para intentar someter a toda una nación bajo las botas manchadas con sangre y lodo de sus idolatradas narcoguerrillas. Sistemático, metódico y carente de empatía. Un manipulador del dolor a conveniencia, que instrumentaliza criminales y los descarta cuando dejan de servirle en su necesidad neurótica de conflicto permanente. El heredero no es ningún hombre de paz. Es un dinamizador de la violencia atrapado en una espiral interminable de odio. Dañado por una infancia en la que quienes lo engendraron
pusieron como prioridad criar y cuidar a las FARC. Consumido por esa mezcla de admiración y odio hacia su propio origen, el heredero permanece en esa infatigable búsqueda de siniestras alianzas, que en su imaginario le aseguren en algún momento la satisfacción de lograr, así sea de manera póstuma, la aceptación paterna. Haciendo realidad el sanguinario sueño de su padre, el de alcanzar el poder vitalicio en Colombia, usando el horror y la destrucción de las instituciones como peldaño. Por más de 15 años, Colombia lo ha enriquecido con salario de congresista a cambio de nada. Cepeda, el rey del ausentismo, ha percibido sueldo por ir al Senado a fracasar una y otra vez, intentando autorrepararse, por desatar persecución, sembrar calumnias y esconder su paupérrima formación para el servicio público detrás de un beligerante activismo totalmente condescendiente con criminales de todo tipo. El legado del heredero es la miseria castrista, el narcotráfico chavista, el resentimiento marxista, la represión a sangre y plomo del estalinismo y la ausencia total de fronteras éticas del progresismo. La trampa mortal sobre las libertades en Colombia ya está preparada y el país está a solo una jornada electoral de asistir quizás por última vez a las urnas como nación democrática. Hoy, la amenaza de pasar de 70 años de asedio guerrillero a comenzar apenas una interminable fila de décadas de régimen socialista es muy real. Las elecciones de 2026 sellarán el rumbo para los colombianos entre el camino hacia la viabilidad y el desarrollo o en quedar irremediablemente atrapados en la pesadilla de sangre y cocaína del heredero y sus milicianos propagadores de miseria, destrucción y muerte.